que tenía que ver con, pues, esa vida de adoración que nosotros necesitamos llevar y entender desde el punto de vista del Espíritu Santo y de su palabra, cuál es esa vida de adoración a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Sí, cuando nosotros vivimos conforme al plan de Dios, dígale al de al lado, hay victoria. Hay victoria, sí, hay victoria. Y después de haber tenido un hermoso tiempo de alabanza, haber escuchado estos anuncios, hoy vamos a entrar a la materia. Vamos a entrar a la parte que realmente nos va a bendecir en este tiempo, y es su palabra. Amén. Entonces, hoy yo quiero hablarte de viviendo en victoria en el Espíritu Santo. ¿Sí? Viviendo en victoria en el Espíritu Santo. Déjame hablarte algo. El Espíritu Santo no puede manifestarse plenamente en tu vida con su obra de vida y transformación cuando nos resistimos y queremos aún mantener al viejo hombre en nuestra vida. Juan 10:10b dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, lo que Dios quiere es abundar su vida. Él quiere llenarle de sus tesoros. Dígale al de al lado, Él quiere llenarte de sus tesoros. Pasemos a la siguiente diapositiva ya. Dios quiere llenarte de sus tesoros. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sobreabundar tu vida, ¿sí? Él quiere llenarte del gozo, de la paz. Él quiere llenarte de la misericordia, del entendimiento, de la sabiduría, del discernimiento, de fuerzas nuevas, de una nueva vida. Estos son los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estos tesoros no cuestan. No son por merecimientos, no son por obras, no son por esfuerzos. Dígale al de al lado, solo se reciben. Sí, esos tesoros de Dios fluyen en nuestra vida, sí, abundan en nuestra vida, pero cuando nos rendimos a Dios. La semana anterior hablábamos de que esta vida de caminar con Dios es una vida donde tenemos que rendirnos delante de Él, sí. Entonces, cuando nosotros por la fe le damos cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros empezamos ya no a darle cabida al viejo hombre, sino que permitimos que por medio de la palabra de Dios, por la fe, nuestros pensamientos sean renovados. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Él viene a operar con esa abundancia en su corazón, porque eso no se trata de algo que usted lo va a lograr por sus intentos o por sus esfuerzos. Eso se logra por gracia y es una actividad sobrenatural del Espíritu Santo. Sí, no es algo que viene cuando uno dice: yo voy a cambiar, yo me voy a portar bien, yo ya no te voy a gritar, yo ya no voy a amargar mi familia. Eso es una obra cuando uno permanece en la presencia de Dios, en su palabra, ¿sí? O sea, no son obras que vienen producto de tus esfuerzos. Cuando nosotros queremos operar desde nuestros esfuerzos, la Biblia le llama obras infructuosas, ¿sí? Vamos a abrir en Efesios 5, del 11 al 13. Abra su Biblia, encienda su celular, júntese una persona cristiana y ahí comparta la palabra de Dios, o si lo tiene en su Biblia. Efesios 5, versículo 11 al 13 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien resplandecedlas. Sí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Mira, la palabra de Dios dice que nosotros no fuimos llamados para operar en las obras infructuosas. Dígale al de al lado: tú no fuiste para las obras infructuosas. Usted no fue llamado para las obras infructuosas. Sí.
Y uno puede pensar que las obras infructuosas solamente son robar, matar, pero las obras infructuosas es toda aquella obra donde Dios no tiene cabida. Cuando usted empieza a hacer las cosas a su manera, sin consultarle al Señor. Pero ¿qué pecado estoy cometiendo si estoy haciendo algo que es más o menos bueno? No. Cuando Dios ya no está gobernando en las decisiones que usted toma, estas son obras infructuosas. Estas son las obras de las tinieblas. Porque donde habita Cristo, sabe que hay luz. Pero cuando usted empieza a operar por lo que usted cree, por lo que usted siente, por lo que pues usted se imagina, sí, es que yo me imagino que esto ha de ser lo bueno. Dígale al de al lado, deja de imaginarte. Y dígale, pregúntale a Dios. Tiene que empezar a preguntarle a Dios. Tiene que empezar a depender de Dios. Porque siempre estamos viviendo por lo que creemos, por lo que imaginamos. Pero hoy Efesios 5 nos dice que esas son obras que no producen fruto. Sí, no producen fruto. Un fruto agradable a Dios. Sí. Y si nosotros queremos que en nuestro hogar nuestra influencia sea de impacto, tiene que rendirse a Dios. Tiene que rendirse a Dios. Una obra infructuosa no es cuando solamente nos vamos a tomar en una fiesta y no le contamos al pastor. Una obra infructuosa es cuando también usted, saliendo de la iglesia, tomó la decisión de hacer cosas creyendo que eran buenas, pero no le consultó a Dios. Entonces esas son las, entre comillas, buenas intenciones. Pero ¿de qué de malo tiene? Cuando usted ya no le da cabida a Dios, empieza a abrir puertas para las obras infructuosas. Y generalmente el ser humano vive así, siempre queriendo obrar a su manera. Pero qué pecado, pero qué está mal. Filtre lo que está haciendo en base a la palabra de Dios. Filtre siempre por la confirmación del Espíritu Santo. Filtre a través de las autoridades delegadas. Son formas de que nosotros entendamos que están alineados a la voluntad de Dios. Sí, porque nosotros necesitamos rendir cuentas de lo que hacemos. Si no nos volvemos, ¿sabe cómo? Rebeldes. Y la rebeldía fue uno de los causales para que don Satanás fuera expulsado del cielo. Por eso digo, a veces decimos es que matar, es que robar, es que irme a un burdel. Esas son las obras de las tinieblas. La rebeldía también es una obra de las tinieblas. Es cuando yo ya no empiezo a preguntar, es cuando yo ya normalizo el que aquí a la iglesia vengo tal vez tapiñado con una apariencia, pero en casa vivo como yo quiero. Tenga cuidado, porque tal vez puede estar llenando su hogar de obras que no traen frutos del Espíritu Santo. Y cuando no traen frutos del Espíritu Santo, su hogar se queda estático, su hogar no progresa, su hogar no cambia, porque el crecimiento no le dan sus obras, sino Dios. La palabra de Dios dice que Pablo decía, Apolo regó, yo sembré, pero el crecimiento lo da Dios. Es cuando Dios me ordena hacer algo y yo lo hago. Y cuando hago y me dedico a lo que Dios me dijo, entonces empiezo a ver los frutos. ¿Cómo te dice Dios? ¿Cómo te enseña Dios a que vivas en tu matrimonio? ¿Cómo te enseña Dios a que vivas tu soltería? ¿Cómo te enseña Dios a vivir en tu trabajo? ¿Cómo te enseña Dios a servir? Entonces, cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, vas a empezar a ver frutos. Amén. Dígale al de al lado, Dios te está hablando, no te asustes. Sí. ¿Qué área de su vida tal vez no ha dado fruto?
Sí. Y muchas veces pensamos y decimos, es que me falta orar más. Me falta ayunar más. Tal vez no estoy ayunando lo suficiente. Tal vez no estoy diezmando lo suficiente. Pero cuando algo no avanza en su vida, no es por lo que usted dejó de hacer. Es por cuánto usted no se ha rendido totalmente a Dios. Sí. Es cuando usted no ha ido a la presencia de Dios a buscar su dirección y decirle, Señor, están predicando algo en la iglesia. Un líder me ha dicho algo, pero yo quiero que tú me des revelación. O sea, ahí yo entro y me rindo a Dios y le digo, enséñame, explícame qué está pasando con mi vida. No es lo que estás dejando de hacer. Es cuando dejas de vivir rendido a Dios. Porque mientras estamos pensando qué nos puede dar Dios, Dios está diciendo, quiero que viva rendido a mí. Sí. Quiero que viva rendido a mí. Amén. Entonces, familia, Dios quiere darnos, como veíamos al principio, victoria. Pero la victoria no a través de cuánto más haces tú, sino de cuánto vives rendido a su presencia. Aprender a vivir en el Espíritu Santo. Sí, pero para vivir en el Espíritu Santo debemos entender que solo podemos vivir rendidos. Dígale al de al lado, es tiempo de rendirse. Sí, es tiempo de rendirse al Señor. Amén. Vamos a recordar la vida un poquito de Pablo en 2 versículos. Dice, Pablo dejó de sembrar para las obras de la carne y aprendió a sembrar para los frutos del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9:18, en Hechos 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Amén. Mire, ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de ser Pablo, él tenía otro nombre. Bien, vamos bien. Él se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo era una persona que tenía muchos elementos que le hacían una persona con influencia, con poder. Él tenía conocimiento, él tenía influencia en lo social, en lo religioso, en lo económico. Era un hombre que tenía una buena dialéctica, conocía mucho de la palabra de Dios, tenía contactos en el gobierno. Era un hombre completo, pero era un hombre ciego que vivía por obras. Amén. Y él también vivió su vida en obras infructuosas. Sí, él perseguía a los que siguieron al Señor Jesús. Y si él hubiera visto antes de ser crucificado, seguramente le hubiera matado al Señor Jesús. Pero Pablo tenía otro destino. Y hoy quiero decirle que usted también tiene otro destino. Amén. Usted tiene otro destino. Sí, aunque tal vez hayamos fallado, Dios todavía no se ha cansado de nosotros. Y Él nos quiere llevar a la victoria. Amén. Entonces Pablo o Saulo era una persona que pues él muchas veces él quería hacer a su manera las cosas. Y él a su manera empezó a perseguir a los cristianos. Y cuando él les empezó a seguir, él tenía un líder que se llamaba Gamaliel y le dijo, Pablo, Saulo, no les persigas, detente. Porque a lo mejor si esos cristianos están dentro de la voluntad de Dios, por más que tú te levantes contra ellos, no vas a poder. Y Saulo, ¿sabe qué hizo? No escuchó. Y así somos muchas veces con el Señor como Saulo.
nos dan una dirección y volvemos a las obras escondidas. Dice que Saulo se fue nuevamente a levantar cartas de persecución contra los cristianos. Ya le dieron una dirección y Saulo se volvió a sus planes. Esa es la vida de donde Dios nos quiere sacar, familia. De siempre vivir bajo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Yendo tal vez a un pastoral o una prédica y escuchamos, pero no lo hacemos. A Saulo le dijeron: ya no les persigas. Cálmate, Saulito, amánsate. Y hay veces que en una prédica, en una pastoral, Dios te está diciendo: amánsate, ese no es el camino. Ese no es el lugar por donde debes ir. Pero nosotros queremos continuar en las obras infructuosas, porque nos da cierta paz. Nos autoengañamos creyendo que si hacemos de una determinada manera, tenemos el control de los problemas que estamos teniendo al frente de nosotros. Pero dígale al de al lado: no son tus obras. No te van a salvar. No te van a salvar. Pablo, ¿qué creía? Saulo creía que él iba a recibir reconocimiento, que él estaba actuando bien persiguiendo a los cristianos. Y a veces nosotros creemos lo mismo. Creemos que actuamos bien en nuestra necedad y en nuestros planes. Pero hay momentos que por amor Dios tiene que presentarse a tu vida. Y dice que luego Saulo, yendo, ya después de que Gamaliel le dijo: ve, papá, no vayas por allá, él se fue. ¿Y qué pasó? Jesús se le presentó y él estaba en un caballo y le botó. Y a veces el Señor Jesús permite que atravesemos cosas para que no nos perdamos más. Hay veces que Dios no quiere que aprendamos todo por la experiencia de las caídas, sino por la fe y la obediencia. Esa forma empírica de aprender las cosas con Dios no es la voluntad de Dios. Es la fe y la obediencia. Te bota del caballo y dices: ya aprendí, ya entendí que ha sido de obedecerte. El Señor Jesús le botó a Saulo. ¿Y sabe qué pasó con Saulo? Reconoció al Señor Jesús. Hay veces que cuando la vida nos golpea porque no teníamos que ir por ahí, volvemos al Señor, volvemos a la iglesia y decimos: Señor, ayúdame. No tienes que esperar a que ese sea el camino. No tienes que esperar a vivir en tus planes infructuosos para volverte al Señor. Dice que Pablo se levantó y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Así venimos muchas veces al Señor después de que estamos lejos de Dios. Y ahí sí venimos obedientitos. Regrésele a ver al de al lado: te estará hablando a ti. Sí. Serás tú que has venido a los tiempos. No le quede viendo. Sí. Guárdele. Pero a veces así venimos al Señor. Y después del golpe venimos con esa hambre de que Dios nos salve. Pero no tiene que ser esa la manera. Después de haber vivido en las obras infructuosas, nos damos duro contra el suelo. Pero dice la palabra de Dios que ya viendo que Saulo le reconoció a Jesús, ¿sabe lo que no hizo Jesús? No es que le sanó enseguida, le hizo ver su ceguera. Porque cuando uno vive lejos de Dios, vive en tinieblas. Porque el vivir lejos de Dios no es solamente cuando no vienes a la iglesia. A veces vienes a la iglesia y sigues volviendo a tu viejo estilo de vida en casa. Sigues en peleas, sigues en estilos de vida que no te convienen. El hecho de que estés aquí no significa que estás dejando que la palabra de Dios alumbre tu vida.
Y Saulo abrió los ojos y sabe que estaba ciego. El Señor Jesús le estaba haciendo ver: vives con obras infructuosas, estás ciego. Porque eso es lo bueno de Dios, nos hace ver que debemos corregir. No nos engaña, no nos dice: no, estás bien, no pasa nada, sigue nomás. Esos son los falsos amigos que tenemos. Pero Dios no es así. Dios nos quiere sanar. Y a Pablo le dijo: eres ciego. Crees que haces mucho, pero no haces, crees que haces mucho, pero te has estancado, no avanzas. Y así vivimos, con muchas actividades, pero infructíferos con Dios. Hacemos mucho, proveemos mucho, pero a lo mejor llevamos tristeza, contienda, amargura a nuestra casa. ¿De qué sirve hacer mucho si no llevamos la vida que viene del Espíritu Santo a nuestra casa? No depende del dinero, porque eso nos acostumbró el mundo. Ya traje platita, ahora sí alégrense todos. Y ahí sí sonreímos. Pero esa vida nos acostumbra a vivir en un carrusel. Cuando hay trabajo estamos felices, cuando no hay, por ahí medios amargados. ¿Eso es vida? No es vida. Pero cuando uno se rinde al Espíritu Santo, ya no dependes de las circunstancias, dependes de la vida que el Espíritu Santo te da. Entonces ya no vives como un carrusel, vives como un águila por encima de las circunstancias, en victoria. Entonces a Pablo había que cambiarle el corazón. A Pablo había que enseñarle que él estaba defendiendo una religión, porque la religión nos vuelve ciegos. La religión nos enseña a vivir y a salvarnos por obras. Pero ¿sabe qué? Él necesitaba vivir en una relación. Piense en las redes sociales hoy en día. ¿De qué están infestadas las redes sociales? De pura palabrería. Sí. Ese gobierno, ese municipio, todos se atacan, todos se lanzan cosas. Todos están operando, diciendo que están defendiendo su derecho a la libre expresión, su patriotismo. Pero solo se justifican. Y llenan las redes sociales, ¿para qué? Para destruir a otros. Aún los mismos cristianos en las redes sociales, camuflando un corazón resentido, dañado, religioso, hablan de líderes que tal vez fallaron y no tienen misericordia. Y decimos: es que yo tengo que denunciar el pecado, yo no puedo. ¿Y dónde está el amor? Piense en el hogar. El marido está defendiendo su postura y dice: ya me cansé, ya me harté, a vos hay que tratarte así. Obras infructíferas. Tratando de obrar desde lo que uno piensa que le va a cambiar a la otra persona. Por venganza, por resentimiento. Obras infructíferas. Aunque venga a la iglesia, pero siga manteniendo esa forma de pensar en su casa, no está reflejando lo que realmente Dios quiere que usted refleje. Las familias que se llevaban súper bien, se querían, pero cuando ya vienen los problemas de las herencias, ¿qué pasa? Aparece el verdadero corazón. Y ahí nos olvidamos de que somos hermanos, de que somos hijos de Dios, y empiezo a ver cómo actúo para rescatar lo que me pertenece. Obras infructíferas. Porque ya no le tomamos en cuenta a Dios. Porque no le preguntamos a Dios qué debemos hacer en esos casos. Pero lo que tenemos que hacer es defender nuestra posición. Y cuando usted defiende su posición, empieza a volverse como Pablo, como Saulo de Tarso, a actuar en puras obras. ¿Pero qué le enseñó el Señor Jesús a Pablo? Que estaba ciego.
El que usted venga a la iglesia no le va a hacer ver más allá, a menos que usted le rinda en un culto de adoración todos los días su vida a Dios. Todos los días, dígale al de al lado, todos los días. Cada quien defiende su posición en las redes sociales, cada quien defiende su posición en los matrimonios, en las familias, en las herencias, pero a través de obras que no han sido guiadas por el Espíritu Santo. Sí. Pablo decía, esto es lo que a Dios le agrada. No, eran obras infructíferas. Sí, eran obras infructíferas. Y en Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nuevamente los ojos de Saulo fueron abiertos porque él tenía un propósito. Y Dios quiere abrirte los ojos, porque tal vez estás caminando en muchas obras que no están dando el fruto que tú estás anhelando ver. Pero tienes que decirle al Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Porque tal vez estoy viviendo una religión con puras obras, con puros esfuerzos para sacar mi vida adelante, pero no una relación de dependencia donde le decimos, Señor, entonces sin darnos cuenta, a lo mejor estamos defendiendo una religión en vez de una relación. Porque cuando tú defiendes una relación, entonces vas a comprender algo, familia, que en una relación Dios no te manda a ser con H. Dios te manda a reflejar. Eso es diferente. Es que ¿cómo hago para salir del problema? Es que ¿cómo hago? Dios no te manda a ser. Dios te manda a reflejar. Eso es diferente. Pablo hacía sus fuerzas, pero cuando se topó con el Señor Jesús, ahora le dijo, ahora me vas a reflejar a mí. Y su vida cambió. Y tu vida va a cambiar cuando entiendas que Dios no te manda a hacer más, te manda a reflejar más. Pero para reflejar más, debes permanecer más. Entonces, cuando tú le reflejas a Él, sí, cambia tu entorno, cambian tus circunstancias, cambia tu familia, cambian los que están a tu alrededor. Pablo necesitaba dejar la religión por una relación. Sí, porque en la relación con Dios, el que se acerca a Dios se rinde. A Dios no entras de tú a tú. Con Dios entras rendido. Y Pablo entendió eso. Y hoy nosotros necesitamos entender que para que Dios empiece a transformar lo que estamos viviendo, tenemos que entrar a esa relación, pero rendidos. Repítale al de al lado, por favor, ríndete. Sí. Hay veces que le pedimos a Dios, Señor, es que yo necesito pagar mis deudas, es que yo necesito que le cambies a mi marido. Y a veces Dios quiere mostrarte tu realidad espiritual, como a Pablo. Mientras Pablo estaba defendiendo la religión judía, el Señor Jesús le dijo, tranquilo, primero te voy a enseñar tu realidad espiritual.
¿Qué guardas en tu corazón? Resentimiento, enojo, ira, ¿sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estamos llevando aquí adentro? ¿Sí? Y es ahí donde Dios quiere cambiar, porque ninguna bendición de Dios se sostiene con un corazón dañado. Cuando tú le pides una bendición a Dios, Dios primero arregla tu corazón. Pregúntele al de al lado, ¿cómo está tu corazón? Sí. Y cuando tu corazón cambia tus circunstancias. Tienes otro espíritu que llevas a casa. Tu casa empieza a ser parte de un cambio porque uno se arriesgó a creerle a Dios. Comienzas a ser ejemplo. Sí. Te empiezan a ver como parte del cambio y no como parte del retraso. Te vuelves influyente para guiar a otros a Dios. Porque tú no eres la solución para tu familia. Tú eres uno que guía, ¿sí?, a tu familia al que tiene la solución. Dile al de al lado, tú eres un faro. Pero el faro con Dios es uno y el faro sin Dios es otro. El faro con Dios guía. El faro no salva. El faro le guía al puerto seguro. Eso somos nosotros. Dígale al de al lado, eso somos nosotros. No somos salvadores de nadie. El faro no salva a nadie. El faro guía y cuando el barco llega al puerto seguro, lanza el ancla, se amarra y ahí se salva. Ahí bajan los pasajeros, no en el faro. Pero cuando yo me dejo gobernar por Dios, me vuelvo un faro. ¿Qué pasa cuando yo no estoy con Dios? Me vuelvo como Pablo, un faro que encandila y que enceguece. Es decir, que esa luz, como la que tengo aquí al frente, empieza a enceguecer con esa forma religiosa, legalista de ser, con esa forma de apariencias que a veces queremos seguir manteniendo. Porque ya no le estamos reflejando a Él. Estamos reflejando una vida que no le tiene a Él. Y cuando una vida refleja el vacío de una relación con Dios, esa luz daña. Tus ojos no pueden ver la luz. Y el faro ya no guía, sino que te quedas detenido porque la luz no te permite avanzar. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Estamos siendo faros que guiamos al puerto seguro? ¿O estamos siendo faros que enceguecemos con legalismo, con religiosidad, con apariencias? Porque Dios no te llamó a ser, te llamó a reflejar. Dígale al de al lado, Dios te llamó a reflejar. ¿Quieres que tu familia cambie y tu familia es fregada? Dios está tratando con tu vida. Dios está tratando contigo. ¿Y ahora qué hago? No cambia. Refléjele a Cristo en su vida. Esa es la solución. Es que ¿cómo le cambio a mi hijo? ¿Cómo le cambio a mi esposo? Ya he hecho todo, ya le llevé a las limpias. Deje de hacer. Propóngase reflejar. Porque nos da paz hacer las cosas, pero lo que nos cuesta es reflejar. ¿Sabe por qué? Porque para reflejar hay que rendirse. Y eso cuesta más que hacer. Pero cuando yo empiezo a entrar en el plan de Dios, así tu marido no cambie, tú refleja. Así tu mujer no te respete, tú refleja. Porque la obra del cambio no es tuya, es del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios no te manda a hacer, te manda a reflejar. Refléjame. Y si usted lo está entendiendo, déle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Pablo vivía en obras. Él se convirtió en una luz que encandilaba, que quemaba a muchas personas, les asfixiaba.
pero cuando se topó con el Señor Jesucristo, Él se volvió un faro que guió a muchos a la salvación. Sí. Cuando alguien no cambia en la familia, le necesita a Dios en su vida. Pero ¿a quién crees que va a usar para que le conozca ese Dios? A ti. Véale al de al lado, a ti. A ti. A ti. ¿Qué cree que necesitaban los hebreos? No los ebrios, sino los hebreos en el desierto. La tierra prometida, no. Necesitaban volverle a ver a Dios. ¿Y saben a quién usó Dios para eso? A Moisés. Más allá de llevarles a la tierra prometida, la labor de Moisés fue mostrar la misericordia, el amor, la gracia de Dios. Y cuando tú estás en una situación difícil en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, y dices, yo ya me voy porque aquí no cambian. No. Error. Dios está tratando algo en tu vida y necesita que le reflejes a Él. Ahí empieza el cambio. No cuando agotas todos tus recursos y dices, no, me voy a ir al quinche. Dígale al de al lado, no se vaya al quinche. Sí. No se vaya ya. Es nuestra falta de dependencia. Porque en un hogar que está atravesando problemas, necesitamos que alguien se levante por fe. Uno, porque Dios siempre ha actuado en lo poco. Nunca ha actuado en lo mucho. Usó un joven para multiplicar los peces y los panes. Usó un estéril para hacer una nación. Usó un tartamudo para dar libertad a un pueblo. Usó un pescador para llevar la salvación a muchos. Cuando uno se levanta para reflejarle a Dios, hay esperanza. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. No dice las acciones, la manifestación, la muestra. Amén. Dígale al de al lado, nos están esperando. Sí, nos están esperando. Sí. Mientras más nos vivimos quejando, mientras más vivimos diciendo es que no es mi momento, es que todavía es el tiempo. Vuélvase de sus malos caminos, renueve sus pensamientos y dígale, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser uno que sea el faro para mi casa. Amén. ¿Cómo podemos vivir en victoria diariamente? El apóstol Pablo nos da 3 puntos importantes. Romanos 12:1, que fue el versículo que leímos la semana anterior. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, todos debemos aspirar a vivir como una ofrenda, como un sacrificio vivo, agradable, santo para el Señor. Sí, esto no está apuntando a una vida de ofrendas económicas. Ya a algunos les había agarrado el bolso así escondiendo la billetera. No. Dile al de al lado, tú eres la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Sí. La ofrenda tiene destino, tiene propósito, ya no hay vuelta atrás. Amén. Es entregada al Señor. Sí. Esta idea de ofrenda viene del antiguo sistema, del Antiguo Testamento, donde una persona llevaba la ofrenda al altar como una expresión de adoración, obediencia, gratitud, rendición y reconciliación con Dios. Dile al de al lado, eso somos nosotros. Sí. Dios no te está diciendo prepara la ofrenda. Dios te está diciendo preséntate como ofrenda.
es algo diferente. La Biblia en Romanos 12:1 no dice prepara tu ofrenda, dice preséntate, preséntate. Sí, antes en el Antiguo Testamento tocaba prepararle al corderito, ahora ya no. Ahora eso fue hecho una sola vez en Cristo Jesús. El camino al Padre ha sido abierto por medio de Cristo Jesús. ¿Qué falta? Mírele al de al lado. La ofrenda que eres tú. Sí. Si se abrió el camino, fue para llevar la ofrenda. Y esa eres tú. Pero no una ofrenda que se va a matar a cambio de algo, sino una ofrenda vivificada. Por eso dice una ofrenda viva. ¿Y quién es el único que puede traer vida? Es el Espíritu Santo. Sí, mire, cuando vivimos por las obras infructuosas, por la religiosidad, como Saulo de Tarso, nos es más fácil traer una cantidad de dinero, preparar la ofrenda. Diosito, bendecirásme. Dejamos la ofrenda. Pero ¿sabe qué es difícil? Y es lo que Dios nos pide, es dejar las obras infructíferas y presentarnos, sí, como esa ofrenda para que Dios obre en nosotros a través de frutos espirituales. Es fácil presentarse en la iglesia, sí, pero es difícil presentarse a diario a Dios todos los días. Y Dios dice, preséntame, preséntate. Es más fácil hacer obras desde mi punto de vista, pero no nos gusta esperar la dirección de Dios. Porque para escucharle a Dios, usted tiene que presentarse. Dios no le va a hablar al que no se presenta. Dios no obra así. Pero es que yo preparé mi ofrenda. Yo me organicé para ir al ayuno, yo me organicé para ir el sábado, me organicé para ir el domingo al sur. Vivimos preparando ofrendas. Y Dios dice, te quiero a ti. Y Dios dice, preséntate tú. Eso dice Dios. Pero es que me ahorré unos dolaritos para que me bendigas y bendigas mi ofrenda. Yo preparé. No. Nuevamente, no son las obras. Es tu corazón. Pero es que fallé, Señor, no importa. Dígale al de al lado, igual preséntate. Igual preséntate. Porque hay veces que nos engañamos y decimos, es que voy a estar bien con Dios, es que no hice las cosas bien. No hay tiempo, familia. No dice preséntate cuando estés bien, dice preséntate. Amén, preséntate. No vivas preparando ofrendas. La única ofrenda preparada fue la de Cristo Jesús. Ya no hay que preparar más. Ahora Dios nos pide algo diferente y algo que sí va a costar, pero solo por la fe lo puedes hacer. Preséntate. Es cuando dice sales de la iglesia y como compartíamos la semana anterior, el culto empieza cuando la reunión del sábado se acabó. Ahí empieza el culto. Cuando te levantas del domingo, cuando te levantas del lunes y dices, aquí estoy, con mi cansancio, con mis errores, con mis fracasos. Acercaos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Preséntate. Sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, familia? Es un sacrificio, es una ofrenda que va delante de Dios y le presenta todo. Decisiones, voluntad, pensamientos, actitudes, palabras, acciones, aún fracasos, pecados. Estoy aquí. Aquí estoy, Señor. Pero cuando usted se presenta, ay, Dios va moldeando todo, como dice en Romanos 8:28. Todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Los pecados y los fracasos se convierten con Dios en aprendizajes. Nuestras intenciones y acciones y voluntad empiezan a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Esa es nuestra mejor adoración.
presentarnos delante de Él, tal como estamos. Escuche, 2 Corintios 3 del 4 al 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es cuando tú te presentas como ofrenda y el Espíritu Santo empieza a transformarte. El Espíritu Santo empieza a capacitarte. El Espíritu Santo te abre los ojos como a Pablo. El Espíritu Santo dice: no está bien por ahí, tienes que venir por acá. Es ahí, cuando vives como una ofrenda, que empieza el cambio. Porque cuando vivimos como Pablo, queremos hacer todo nosotros, desesperados, viendo cómo hacer las cosas. Pero Dios te quiere en el altar de rodillas. Amén. Ya no desesperado, sino presentándote, porque dice la palabra de Dios en lo que leímos, que nuestra competencia, el poder de hacer las cosas a la manera de Dios, proviene de Él. Amén. Ese poder viene del Espíritu Santo. Él te capacita, Él te enseña, Él te dirige, Él te habla. Yo les contaba la semana anterior, mi hija había regado una gaseosa en pleno centro comercial y se nos dañó todita la comida. Entonces a mí ya se me hicieron los ojos para atrás como el exorcista. Y ya iba a actuar, ya levanté los brazos. Sí. Pero vino el Espíritu Santo. No solo me hizo tener paz, me capacitó. Enséñale cómo tiene que actuar, porque un día se va a equivocar en frente de otros. Le digo: mamita, anda, llámale al mesero. Vas a limpiar esto tú sola y le vas a pedir al mesero que limpie. Cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar, salen cosas que tú dices: eso no soy yo. Pero yo sé que un rato le va a pasar eso sola y hasta le van a insultar, pero tiene que aprender a reaccionar. Yo no puedo coger y darle limpiando, tiene que hacerlo ella. Y en cosas tan pequeñas, familia, a veces tenemos errores garrafales porque no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Sí. Entonces, en las cosas sencillas de la vida, el Espíritu Santo te quiere acompañar. No solo cómo vas a pagar la deuda, con quién te vas a casar, qué carrera, en las cosas pequeñas. Porque son en las cosas pequeñas donde más tribulación tenemos. Sí, pero el Espíritu Santo te quiere acompañar. Pero cuando empiezas a vivir esa vida que dices: yo soy ofrenda del Señor. Dígale al de al lado: tú eres una ofrenda del Señor. Sí, tú eres una ofrenda del Señor. Sí. Dice en el versículo que leíamos: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, ya no de las obras, sino de la gracia. Nosotros reflejamos un nuevo pacto. Nosotros reflejamos, dile al de al lado: tú reflejas un nuevo pacto. Sí. Nosotros reflejamos, no por palabras, sino por hechos. Las palabras de nada sirven muchas veces, familia. Son tus actos, lo que reflejan lo que tienes en el corazón. Amén. Y también hay veces que tus palabras también lo reflejan. Sí, pero cuando tú te rindes, el Espíritu Santo empieza a operar con plenitud sobre tu vida. Pero ¿qué requiere? Tu fe y tu obediencia. Y cuando dejas que eso empiece a operar, pasa lo que dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No solo dice sed ofrendas, sacrificios vivos, también dice ser ofrendas o sacrificios santos. Sí, separados para el Señor. Amén. Dígale al de al lado: necesitamos consagrarnos al Señor. Sí, necesitamos.
Es cuando dejamos de adoptar los valores humanos. Aprendemos a consultar a Dios primero. No normalizamos el pecado. No se acomoda en hacer lo que a usted le parece. No vive dominado por sus emociones, por su voluntad. Cuida su vida espiritual. Dígale al de al lado, es tiempo de cuidar la vida espiritual. Sí. Porque hay gente que le va a engañar y le va a decir que no hay que vivir por obras. Y cuando usted está yéndose a la palabra de Dios y orando, le dicen, esos son obras. No, usted está cuidando su vida espiritual. Debe cuidar, no son obras, es cuidar lo que es importante. No negocia continuamente con la desobediencia. No abre puertas a pensamientos, acciones o a personas para caminar nuevamente en desobediencia. Porque muchas veces el Espíritu Santo no empieza a operar en nosotros con poder, porque no cuidamos nuestros pensamientos, no cuidamos lo que hablamos, no cuidamos con quién nos juntamos. Sí. Mire, vivir por santidad no solamente es reducirlo a reglas y a prohibiciones, es cuidar lo que tenemos en el corazón. Porque aquí podemos estar todos con Biblia, con cuaderno de apuntes, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios ve el corazón. Todavía hay orgullo en tu corazón. Todavía hay amargura, doble vida, falta de amor, impureza interna. Dios busca en esta forma de vivir como una ofrenda que vayamos al altar con nuestra vida tal como está, pero también con el corazón, y digamos, te entrego mis pensamientos, te entrego mis motivaciones, mi carácter, mis actitudes, mi conducta. Empieza a operar en ellos, Espíritu Santo. Cuando te presentas, el Espíritu Santo empieza a operar ahí. Sí. Cuando usted vive consagrado al Señor, sí, empezamos a ¿qué? A reflejar el carácter de Cristo. Obediencia, humildad, dominio propio. Porque ha habido un deseo de decirle, Señor, reconozco que he estado viviendo lejos de ti, pero hoy necesito que operes en mí a la imagen del Señor Jesús. Dígale al de al lado, Dios te está hablando. Sí. Escuche lo que dice Éxodo 34, 29 al 30. Los hebreos se impactaron por lo que veían en Moisés. Sí. Dice que cuando él bajaba del monte a orar, dice que un reflejo salía de su vida. Y los líderes de Israel tenían miedo por el reflejo que Moisés tenía. Cuando tú empiezas a vivir una vida de ofrenda para el Señor, cuando eres tú la ofrenda que se presenta, tu vida empieza a marcar impacto. ¿Cuántos quieren dejar un legado de bendición en sus hogares? Sí, bueno, pues no muchos, pero espero que cambien la opinión, porque es una bendición dejar un legado. Sí, una vida que impacta, una vida que marca una diferencia. Pero dice que Moisés impactó. Sí, ¿por qué? Porque él vivía en la presencia de Dios. Esto no es algo fácil, familia. Tiene un costo. Mateo 16, 24 dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Tienen que estar dispuestos a llevar la cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Cómo se resume eso en una palabra? Rendición. Dígale al de al lado, ¿estás listo para rendirte a Dios? Sí. Ya no nos movemos en base a nuestros planes. Ahora nos consagramos para que Dios nos diga a dónde debemos ir. Confirmamos la dirección de Dios en lo que hacemos. Llevamos su cruz cada día. Amén. Quiero hablarles de un punto muy importante. ¿Podemos pasar, por favor? Sí. Pablo no dice hagan actos santos. Pablo dice presenten su vida. La santidad no tiene que ver con perfección. La santidad tiene que ver con que estés bien o estés mal, tú te presentas delante de Dios todos los días de tu vida.
Estás disponible para el Señor cuando Él te llama. Eres sensible a su voz y te preparas para vivir por sus propósitos. ¿Cuál es el siguiente punto, familia? También dice, sed ofrendas. No te duermas, David, ya acabamos, tranquilo. Tranquilo, David, ya acabamos, tranquilo. Ofrendas vivas, santas, pero también dice agradables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser una ofrenda agradable? ¿Sí? ¿Qué querrá decir eso? Dios no se impresiona con apariencias espirituales. Me arrodillo en la iglesia y empiezo a cantar santo, santo, santo. Dios no se impresiona con eso. Dios ve el corazón. Sí. Una persona puede cantar, puede predicar, puede servir, aparentar santidad, pero aún así tener un corazón lejos de Dios. Pero la ofrenda agradable es una relación basada en la fe y la obediencia, porque Dios ve el corazón. Caín ofreció una ofrenda, pero Dios no miró primero el regalo, sino el corazón de Caín. Abel ofreció con fe, con reverencia y obediencia, y por eso la ofrenda de Abel fue agradable al Señor. Sí. ¿Cómo es tu vida como ofrenda delante de Dios? Le buscamos al final del día. Dios es lo último en nuestras vidas. Sí. Dios te está esperando. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Sí. Es que fallé, Señor, es que pequé, pero aquí estoy. A ese no desprecia Dios, porque es esa vida que le busca en las buenas y en las malas. Es una vida que pone a Dios primero en obediencia. Sí, que busca obedecerle. Sí. Puede participar en actividades espirituales, pero vive en una rebeldía interna. Sí. Por eso les digo, las asistencias, a Dios no le llega los datos de asistencia de la iglesia del Estanque. Dios mira tu corazón. Amén. Dios mira tu corazón. Sí. Dios se agrada cuando ve que estás caminando, aunque das 2 pasitos, pero cuando lo haces escuchándole a Dios, eso a Dios le encanta, familia. Eso a Dios le encanta. Sí. Y finalmente, familia, vamos a pasar a la parte final y vamos a abrir en Mateo 26 del 6 al 15. Mateo 26 del 6 al 15. Dígale al de al lado, ya acabamos. Que no se te caiga el control. Mateo 26 del 6 al 15. Tal vez usted diga, bueno, ¿y a mí cómo me beneficia ser una ofrenda para el Señor y presentarme como una ofrenda? Quiero terminar este tiempito hablándote de alguien que marcó la eternidad, y no la marcó porque sanó a más personas, porque hizo actos de milagros más importantes. Marcó la eternidad porque decidió vivir como una ofrenda para el Señor. Mateo 26 del 6 al 15 dice: una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaba el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué desperdician esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Pero Jesús le oyó y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo.
Pues a los pobres tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no. No me van a tener siempre. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Versículo 13, les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer. ¿Cuál era el contexto de esta escena? Una mujer que no tenía nada, que era pecadora, entró a un lugar donde no era bienvenida. Llevó lo más valioso que tenía, un perfume que era equivalente a 300 denarios, casi un año de salario. Y nosotros tal vez pensábamos que era otro valor, pero piense en un año de su salario por un perfume. Lo derramó todo sin reserva, sin calcular. Fue criticada públicamente por los discípulos, pero dígale al de al lado, ella no se detuvo. Sí. Mire, lo primero que podemos rescatar de aquí es que cuando una persona se compromete a hacer una ofrenda para Dios, Dios sale a tu defensa. Y a mí me llena mucho el corazón porque toditos los discípulos hablaron de lo que se perdió, pero Jesús vio la ganancia y Jesús le defendió. Y Jesús puso el brazo para defenderle. Y hay veces que necesitamos que Dios nos defienda. Necesitamos que Dios ponga el brazo por nosotros. Y a veces estamos desesperados, obrando en nuestras fuerzas. Y Dios dice, te quiero a mis pies. Y sale ese Dios que dice, hey, ¿qué le están haciendo? Porque cuando vives para tocar los pies del Señor, Él extiende su brazo para defenderte. No importa lo que estés luchando, si aprendes a vivir como una ofrenda para el Señor, Él saldrá a defenderte. Porque Él es fiel y justo. Él está viendo tus lágrimas, Él está viendo lo que no ha cambiado, Él está viendo el dictamen médico, Él está viendo cuando llegas con los bolsillos vacíos a tu casa. Pero quiero decirle al pueblo del estanque, ya no te desesperes. Vive como una ofrenda para el Señor. Esta mujer no tenía nada, lo entregó todo. Era pecadora, pero Dios le defendió a ella. Y no importa el contexto de tu vida, pero si decides en tu vida hacer una ofrenda para el Señor, Él te va a defender. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. No solamente encontró la provisión y la protección de Dios, fue recordada en la eternidad. Y el Señor Jesús dijo, cuando se hable de ella, se hablará de esta forma, de aquí en adelante. No fue recordada por su oración, no fue recordada por su agudeza espiritual, por los milagros que hizo. Fue recordada porque se rindió para hacer ofrenda. En la eternidad, Dios nos ve como una ofrenda. La cuestión es que si nos queremos rendir para calzar con la visión de Dios en la eternidad. Y hubo una valiente que dijo, yo voy a hacer ofrenda para el Señor. Lo entregó todo. Sí, lo entregó todo. Los discípulos le querían anular de la escena, pero Jesús declaró que sería recordada por siempre. Sí. Más de 2000 años después seguimos hablando de ella. Ni siquiera sabemos su nombre, pero su acto vive en el corazón de Dios. Cuando eres una ofrenda para el Señor, tu casa va a saber que alguien se levantó, y la victoria que va a venir a tu casa a través de tu vida de ofrenda va a cambiar la vida de muchas personas que están a tu alrededor. Amén. La rendición
convierte un acto ordinario en una obra eterna. Lo que el mundo llama desperdicio, Dios lo llama legado. Ella dejó un legado de fe. El mundo se iba a acordar que la visión de ser ofrenda vale la pena. Vale la pena vivir rendido delante de Dios. Vale la pena vivir a los pies del Señor Jesús. Pero para aquellos que pueden verlo desde los ojos de la fe, porque el que vive como ofrenda está listo para dejar legado. Amén. Ella obtuvo revelación espiritual. Dígale al de al lado, tú necesitas revelación. Sí. Los discípulos de Jesús estaban alrededor, no entendían lo que pasaba, solo veían el desperdicio. Esta mujer entendió el tiempo profético. Estaba honrando y le estaba preparando no para la muerte, sino para la victoria a través de la cruz. Ungió al Señor Jesús como rey. Sí, su adoración fue profética y fue en el momento adecuado. La rendición abre la percepción, la sensibilidad. Lo que no alcanzas a ver, cuando tú te rindes, tus ojos son abiertos. Sí. Cuando no entiendes lo que está pasando, pero Dios puede traer revelación. Cuando mueres al viejo hombre y te entregas por completo, comienzas a ver lo que los demás no pueden ver. ¿Por qué mi casa no cambia? ¿Por qué yo no salgo? Vuélvete ofrenda. Dile al de al lado, vuélvete ofrenda. Vuélvete ofrenda. ¿Sí? Para la lógica humana fue desperdicio, pero en la lógica del reino fue inversión eterna. ¿Y de qué me sale ir un día sábado a la iglesia? Estoy desperdiciando mi vida. No, es inversión eterna. Estoy perdiendo mi vida. Podría estar viendo la repetición de la Champions. Estar aquí es ganancia infinita. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a ir? Para el mundo es locura, pero para Dios es sabiduría. Amén. Es crítica ante la gente que te invitó a hacer algo el día de hoy, pero tienes la aprobación de Dios. A ella no le empobreció dar su alabastro. Liberó el poder de Dios sobre su vida. Y lo que tú y yo necesitamos, dígale al de al lado, es el poder de Dios. Sí. Esto me conmovió mucho porque Jesús estaba solo. Estaba a punto de ir a la cruz. Y la Biblia nos enseña que nadie le acompañó. Pero la única persona que decidió quedarse al lado de él fue esta mujer, porque le adoró antes de morir. Decidió quedarse con él cuando todos le iban a dejar. Y ese es el amor de Dios, que siempre se queda con nosotros cuando las cosas van mal. Y cuando todo se oscurece y tú quieres salir desesperado para ver cómo salvar tu vida, quédate con el Señor. Quédate con Él. Sí, la rendición total te posiciona en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer lo que nadie más hará. Sí, ¿dónde se quedó ella? Con el adecuado para honrar su vida. Sí, mire, después vamos a ver que Judas le vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata, pero ella le ungió con un perfume de alabastro que valía 10 veces más. Sí, Judas es recordado como alguien que le vendió. A ella no le importó el costo. Sí, a ella no le importó el costo. Ella simplemente no vio el costo y dio todo. Pero ¿sabe cómo le vio Judas al Señor Jesús? Con precio, con interés. Y a veces venimos a Dios así: ¿qué me puedes dar? Pero no, ¿qué te puedo dar yo a ti? Y cuando ella se presentó, le dijo: te vengo a dar lo mejor.
Amén. Vivir como una ofrenda trae protección, legado, revelación, libertad, propósito eterno. La vida de rendición no te quita lo mejor de tu vida, te prepara para lo mejor de Dios. Ponte sobre tus pies. Amén.